לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבורי אחד ישמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Nos convoca esta semana la Parashat Bo, en la cual se relata el final de la historia del pueblo de los hijos de Israel en la tierra de Egipto. Esta parashá incluye un versículo que ha sido uno de los 13 cambios que hicieron los traductores de la Septuaginta. Sabemos que en la época de Ptolomeo, en el imperio griego, se habían encerrado a 70 sabios hebreos y les encomendaron traducir la Biblia al griego, y todos separados, uno en cada habitación, hicieron 13 cambios que se podían dar a mala interpretación para el lector no muy avispado del texto bíblico. Uno de esos 13 cambios lo tenemos en nuestro relato semanal y hace referencia específicamente a un número, a una cifra, que fue la cantidad de años que estuvieron los judíos en Egipto. Sabemos que la jerga bíblica siempre habla de 400 años, pero en el relato de hoy hay una especificación muy interesante y voy a proceder a leer la traducción del texto directamente. Y el asentamiento de los hijos de Israel que estuvieron o que permanecieron en Egipto 30 años y 400 años. O sea, que según el relato de la historia, de los anales que abreva la fuente bíblica, no fueron 400, sino que fueron 430. Hay discrepancias, contradicciones, y la pregunta de esta semana hace referencia: ¿cuántos años estuvieron los hijos de Israel en Egipto? Y allí vamos para dar la respuesta correcta. Sabemos que esta promesa en el pacto de Brit Ben Abetarim fue dada al patriarca Abraham, que le fue dicho: y tus hijos serán, o mejor dicho, tu simiente será esclavizada en Egipto durante 400 años. Ahí aparece Rashi, el gran exégeta bíblico del medioevo, y nos cuenta y nos dice que aquí estamos obligados a intervenir y a explicar que esos 400 años dependen con la simiente de Abraham. O sea que en realidad la esclavitud en Egipto ocurre desde el nacimiento de Isaac. Y nos sorprende porque vamos a ir a la traducción de la Septuaginta, que nos dice
en este versículo que el asentamiento de los hijos de Israel en Egipto, y agrega, y en otras tierras, fue de 30 y 400 años. Ya los sabios de la Septuaginta estuvieron atentos, así como nuestra alumna que presenta la inquietud esta semana, a que había una discordancia entre 400 y 430. Pero esto no nos resuelve el problema. Según la parashá de Lej Lejá, en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Abraham escucha la orden de Hashem para ir a la tierra de Canaán, dice en negro sobre blanco que Abraham tenía 75 años. Entonces, si tenía 75 años, nos siguen faltando 5 años. ¿Por qué? Porque sabemos que si Abraham, desde el Brit Ben Abetarim hasta el nacimiento de Yitzhak, pasaron 30 años en la cuenta original, o 25 de acuerdo a la cuenta que Abraham tenía 75, ya que Yitzhak nació cuando Abraham tenía 100 años. O sea, si tenía 75 según el relato, vamos a ver que definitivamente hay 5 años que nos diferencian, porque de 75 a 100 son 25. Son 25. Si a esos 25 le sumamos, o a la cuenta le sumamos que Yitzhak fue papá a los 60 años y su hijo Jacob llegó a la tierra de Egipto a la edad de 130 años, 130 más 60 más 30 nos dan 220. Quiere decir que si eran 220 años, en Egipto estuvieron solamente esclavizados durante 210 años, porque 210 más 220 nos da esa cuenta. Ahora, vuelvo sobre los pasos de la edad de Abraham. Si Abraham tendría 75 años, la cuenta nos siguen faltando 5 años. ¿Cuáles son esos 5 años? La exégesis de la Edad Media nos dice, estimado lector, preste atención. ¿Por qué? Porque Abraham, y vamos a dar un dato desconocido para muchos, en realidad no fue a la tierra de Canaán, a la tierra futura de Israel, a los 75 años, sino que fue cuando tenía 70, vivió algunas secuencias de su vida, entre ellas Brit Ben Abetarim, el pacto con Hashem, se fue a Harán. Sabemos que él había nacido en Ur Kasdim. De acuerdo al relato de nuestra exégesis, de Ur Kasdim fue a la tierra de Canaán y después se fue ahí a Harán, donde murió su padre Terach, y él luego recibe la orden de Lej Lejá para volver. Entonces, de esta manera nos da que Abraham recibió la promesa 30 años antes del nacimiento de Yitzhak, cuando él tenía 70 en su primera visita a Israel. 30 años de Yitzhak, más hasta el nacimiento de Yitzhak, 60 años que Yitzhak tarda en ser padre, son 30, más 60, 90, más los 130 años que tenía Jacob hasta que muere en la tierra de Egipto. Mejor dicho, los 130 años que vive Jacob previos a la llegada a Egipto. Sabemos que él vivió 147 años. Cuando mueren las tribus comienza la esclavitud. Tenemos ahí 220 más los 210
que Minyan Redú, de acuerdo a la suma de la palabra Redú, que es que los trataron mal, que los castigaron, que los sojuzgaron. Tenemos 220 más 210, la cuenta nos da 430 años. Hay quienes dicen que igualmente en los Midrashim, que sabemos que el Midrash quiere ser una explicación del texto y no nos viene a condicionar legalmente, no viene a regular alajá, sino que viene a explicar. Y vemos como pocas veces en la Torá nos da un número que también nos exige a que saquemos cuentas para llegar a esa fecha, que fueron 430 años, que estuvo el pueblo de Israel sojuzgado. Según la exégesis, el solo hecho de estar en la tierra de Canaán no era argumento para vivir en movimiento, ser extranjero, ya que en la propia tierra de Israel se fueron corriendo de un lado a otro a la tierra de los filisteos y después deambularon por diferentes geografías dentro de la misma tierra de Canaán, y la exégesis a ese deambular lo llama también exilio. Por lo tanto, los 430 son correctos y los 400 años también son correctos. Así termina el ciclo en la Parashá Bo de la estadía del pueblo judío en Egipto, con la salida a un derrotero por el desierto que podía durar unos días, pero que se alargó durante 40 años. Ayer comenzamos el mes de Shevat. Que tengan todos Chodesh Tov y Shabbat Shalom. ישמר השבת, אל ישמרני. ישמר השבת, אל ישמרני. אותי לעולמי